Le dije a mi familia que teníamos que reducir los gastos si esperaban que yo cubriera su hipoteca. Cuando regresé, las cerraduras estaban cambiadas y mis cosas estaban afuera. Reflexiona sobre tus acciones, dijeron. Así que lo hice. Mi nombre es Olivia Dawson y tengo 28 años. Nunca en mi vida esperé estar parada afuera de la casa de mi familia, mirando mis pertenencias esparcidas por el césped delantero como basura. Después de 3 años de sacrificar mis propios sueños para evitar que su casa fuera embargada, esta fue mi recompensa. Una nota clavada en mi maleta decía, reflexiona sobre tus acciones. La traición me dolió más que cualquier cuchillo. Les había dado todo y me habían desechado. Si estás viendo esto, por favor, dale me gusta y suscríbete, y dime desde dónde estás viendo. Necesito contarte cómo empezó todo. Creciendo en un barrio de clase media en Columbus, Ohio, siempre fui la responsable. Mientras otros niños gastaban su asignación en dulces y juguetes, yo ahorraba la mía para la universidad. Mi padre, Robert, un supervisor de fábrica, y mi madre, Susan, una recepcionista a tiempo parcial, eran personas trabajadoras que nunca lograron dominar la planificación financiera. Aún así, teníamos suficiente y se sentían inmensamente orgullosos cuando me convertí en la primera de nuestra familia en graduarme de la universidad. Después de obtener mi título en finanzas, conseguí un trabajo como analista financiera junior en Summit Consulting, una firma prestigiosa en la ciudad. Mi salario inicial era modesto, pero era más de lo que cualquiera de mis padres había ganado jamás. Alquilé un pequeño apartamento en el centro y comencé a construir mi carrera, viendo mis ahorros crecer constantemente. Tenía planes, una casa propia a los 30, una cartera de inversiones, tal vez incluso una jubilación anticipada. El futuro parecía brillante. Entonces llegó la recesión económica. La planta de fabricación donde mi padre había trabajado durante 23 años redujo personal, y a los 54, se encontró desempleado con habilidades obsoletas en un mercado laboral competitivo. El puesto de recepcionista de mi madre no podía cubrir los pagos de su hipoteca, especialmente con otros 2 hijos que aún dependían parcialmente de ellos. Mi hermano menor, Daniel, de 25 años, había abandonado la universidad comunitaria después de 3 semestres, alegando que no era para él. Iba de un trabajo minorista a otro, nunca manteniendo uno por más de unos pocos meses porque los gerentes no apreciaban su potencial. Mi hermana, Chloe, de 22 años, estaba cursando una licenciatura en arte en una costosa universidad privada, convencida de que sería la próxima gran pintora estadounidense a pesar de mostrar una promesa comercial limitada. Cuando mi padre me llamó esa noche de domingo hace 3 años, con la voz quebrada al explicarme que podrían perder la casa, no dudé. Ayudaré, prometí. Solo hasta que papá encuentre otro trabajo. Lo que comenzó como un acuerdo temporal para cubrir una parte del pago de su hipoteca se fue ampliando gradualmente. Con mi ascenso a analista senior llegó un aumento salarial sustancial, lo que me permitió mantener a mi familia y a la vez conservar mi propio apartamento. Me sentía orgullosa, siendo su red de seguridad, su protectora. Eres nuestro ángel de la guarda, decía mamá durante nuestras cenas de domingo, sirviendo mi lasaña favorita como agradecimiento. Papá levantaba su vaso en un brindis, por Olivia, la Dawson más exitosa hasta ahora. Incluso mis hermanos mostraron aprecio a su manera. Daniel lavaba mi coche ocasionalmente y Chloe pintó un retrato mío que colgaba en un lugar destacado en la sala de estar. Me sentía importante, valorada, necesaria. Es solo temporal, me recordaba a mí misma cada mes al transferir el pago de la hipoteca. Pronto se recuperarán. 6 meses después, papá encontró trabajo a tiempo parcial en una ferretería, ganando aproximadamente 1/3 de su salario anterior. Es algo, decía con optimismo forzado. Cada poquito ayuda. Pero la situación financiera de la familia no mejoró significativamente. Mamá había desarrollado artritis que limitaba sus horas de trabajo. Daniel seguía crónicamente subempleado. Chloe necesitaba materiales de arte y cuotas de participación para exposiciones que podrían ser su gran oportunidad. Comencé a cubrir más que solo la hipoteca, facturas de servicios públicos, seguro de coche, comestibles. Mis propios objetivos financieros se alejaron aún más en la distancia, pero me decía que este sacrificio valía la pena. La familia es lo primero, ¿verdad? En la boda de un primo, mi tía Brenda me apartó. Estás haciendo demasiado por ellos, me advirtió. Necesitan valerse por sí mismos.
Deseché su preocupación con una risa. Ellos harían lo mismo por mí. Sin embargo, a veces en los momentos tranquilos antes de dormir, me preguntaba si eso era cierto. ¿Ellos harían los mismos sacrificios que yo estaba haciendo? La pregunta me incomodaba, así que la apartaba. Eran mi familia. Claro que lo harían. Al acercarse el primer aniversario de nuestro acuerdo, esperaba algunos cambios. Quizás papá encontraría un mejor empleo, Daniel se establecería en una carrera, o mamá hablaría de un plan para retomar gradualmente la responsabilidad financiera. En cambio, durante nuestra cena de aniversario, mamá anunció que estaban pensando en remodelar la cocina. Nada lujoso, me aseguró. Solo encimeras y electrodomésticos nuevos. Los que tenemos están tan anticuados. Parpadeé sorprendida. Eso suena caro. ¿Estás segura de que es el momento adecuado? Llevamos 15 años viviendo con esta cocina vieja, intervino papá. Nos merecemos una pequeña mejora, ¿no crees? Y a Olivia le va tan bien en el trabajo, agregó mamá orgullosa. No sería una carga. Sonreí tensamente y cambié de tema. Pero esa noche, de regreso a mi apartamento, una sensación inquietante me invadió. Algo había cambiado en nuestra dinámica, pero no podía identificar qué era exactamente. La remodelación de la cocina nunca sucedió. Logré desalentarla suavemente, pero surgieron sugerencias similares con creciente frecuencia. Papá necesitaba una nueva lancha de pesca porque la vieja no era segura. Mamá merecía unas vacaciones en crucero después de todo lo que había pasado. Daniel quería intentar el emprendimiento pero necesitaba capital inicial. Chloe requería un espacio de estudio fuera de casa porque la energía creativa en casa era sofocante. Desvié la mayoría de estas solicitudes, pero con cada negativa, sentía un sutil enfriamiento en nuestras interacciones. Las llamadas telefónicas se hicieron más cortas, las cenas de domingo se sentían tensas. Aún así, me decía que todo estaba bien. Después de todo, estaba manteniendo su hogar seguro, sus luces encendidas, comida en su mesa. Eso era lo que importaba. 2 años después de nuestro acuerdo, recibí otro ascenso, gerente senior de cartera. El aumento salarial fue sustancial y lo celebré llevando a la familia a un restaurante de lujo en el centro. Mientras fluía el champán, también lo hicieron su entusiasmo y afecto. Siempre supe que tendrías éxito, radió papá. Determinación Dawson. Somos tan afortunados de tenerte, agregó mamá, apretando mi mano al otro lado de la mesa. Esa noche, animada por su orgullo y la promesa de mi trayectoria profesional, silencié la pequeña voz de la duda. Sí, esta situación no era ideal, pero lo estábamos haciendo funcionar. La familia apoya a la familia. Esto era temporal, solo que tardaba más de lo esperado. Eventualmente, las cosas se equilibrarían. No podía haber imaginado entonces cuán dramáticamente cambiaría ese equilibrio, o cuán pronto me encontraría sola, fuera de la misma casa que había estado pagando fielmente, rodeada de mis posesiones y esa nota cruel, reflexiona sobre tus acciones. 6 meses antes de encontrarme encerrada fuera de la casa de mi familia, comencé a notar patrones alarmantes en sus hábitos de gasto. Lo que antes habían sido derroches ocasionales se había convertido en extravagancias rutinarias, todo silenciosamente habilitado por mi apoyo financiero. Papá llegó a casa un fin de semana con una lancha de pesca nueva, valorada en $15,000, reemplazando la insegura de la que se había quejado. Cuando le pregunté cómo podía pagarla, mencionó casualmente un préstamo personal. La tasa de interés es razonable, me aseguró. Y me merezco algo bonito después de todo lo que he pasado. Mamá dejó de comprar ropa en grandes almacenes y desarrolló un gusto por las marcas de diseño. Descubrí un recibo de $600 de Nordstrom en la cocina y le pregunté suavemente al respecto. He usado nada más que ropa de oferta toda mi vida, respondió a la defensiva. Ahora que finalmente estamos estables, debería permitírseme tener cosas bonitas. Las palabras finalmente estamos estables me cayeron como un balde de agua fría. Su estabilidad provenía completamente de mi sueldo. Sin embargo, hablaban de ello como un logro colectivo o un golpe de suerte, en lugar de mi sacrificio deliberado. Daniel dejó otro trabajo, el tercero ese año, porque su gerente lo había faltado al respeto al pedirle que trabajara un fin de semana festivo.
Permaneció desempleado durante 2 meses, durante los cuales compró una consola de juegos nueva y varios juegos caros. Buscar trabajo es estresante, explicó cuando levanté una ceja ante la compra. Necesito algo para distraerme del rechazo. Los gastos de educación artística de Chloe aumentaron constantemente. Además de la matrícula, que estaba cubierta principalmente por préstamos estudiantiles, había constantes solicitudes de materiales especializados, tarifas de talleres y costos de presentación a galerías. Cuando pidió $2.000 para asistir a un retiro artístico en Santa Fe, afirmando que le proporcionaría oportunidades de networking invaluables, acepté de mala gana. Mientras tanto, mis propios objetivos financieros acumularon polvo. El fondo para el pago inicial de mi propia casa permaneció estancado. Mi cartera de inversiones creció a una fracción de la tasa que los asesores financieros recomendaban para alguien de mi edad. Mi fondo de emergencia se había agotado y reconstruido innumerables veces a medida que surgían emergencias familiares con sospechosa regularidad. Las presiones laborales se intensificaron a medida que asumía proyectos y clientes adicionales, con la esperanza de aumentar mis ingresos para seguir el ritmo de las crecientes expectativas de mi familia. Comencé a trabajar 60 horas a la semana, llegando a casa agotada solo para encontrar otra factura o solicitud esperando en mi bandeja de entrada de correo electrónico. Durante una rara hora feliz con mi amiga Sarah Jensen, le confié algunas de mis frustraciones. Liv, voy a ser directa porque te quiero, dijo Sarah, dejando su copa de vino firmemente. Se están aprovechando de ti. Eso no es justo, protesté automáticamente. Están pasando por un mal momento. Durante 3 años, Sarah levantó una ceja. Eso no es un mal momento. Eso es un estilo de vida. Y es uno que estás financiando mientras pones tu propia vida en espera. Son familia, dije, como si eso lo explicara todo. La familia se apoya en los momentos difíciles. Claro, pero esto parece unidireccional. ¿Qué están haciendo para mejorar su situación? ¿Tu padre busca trabajo activamente? ¿Tu hermano está desarrollando alguna habilidad? ¿Tu hermana está considerando cómo se mantendrá con un título en arte? Me removí incómoda en mi asiento. Lo están intentando. Lo están, Sarah se inclinó hacia adelante. ¿O han descubierto que es más fácil depender de ti? Los estás habilitando, Liv, y cuanto más lo hagas, más difícil será cambiar el patrón. Descarté sus preocupaciones exteriormente, pero sus palabras persistieron. Esa noche, revisando mi hoja de cálculo de presupuesto, calculé que había contribuido más de $87.000 a los gastos de mi familia en los últimos 3 años. La cifra me mareó. La siguiente cena de domingo, mamá anunció que estaba considerando otra vez una renovación de la cocina, mostrándome elegantes fotos de catálogo de encimeras de mármol y electrodomésticos de calidad profesional. No esperaríamos que lo cubrieras todo, dijo, como si eso fuera generoso. Solo ayuda con la financiación. Algo dentro de mí se rompió. Mamá, no creo que este sea el momento adecuado para grandes renovaciones. Ya estoy cubriendo la hipoteca y la mayoría de tus facturas. Agregar más gastos no parece responsable. Su expresión cambió de emoción a dolor. Pensé que estarías feliz por nosotros, queriendo mejorar nuestra casa. No se trata de felicidad, intenté explicar. Se trata de la realidad financiera. Papá todavía está subempleado. Daniel no contribuye constantemente. Y la educación de Chloe es cara. Agregar deudas para cosas no esenciales no es prudente en este momento. Entonces se supone que debemos vivir en una casa anticuada porque tú lo dices. La voz de mamá adquirió un tono herido que había oído cada vez más a menudo. No podemos tener nada bonito porque tú controlas los hilos de la billetera. Eso no fue lo que dije, respondí, sintiendo un nudo familiar de frustración y culpa. Solo sugiero que prioricemos las necesidades sobre los deseos hasta que la situación de todos mejore. Haces que parezca que nos estamos aprovechando, intervino papá, con la cara enrojecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti, criándote, pagándote la universidad. Estoy agradecida por todo, le aseguré rápidamente. Pero la universidad fue principalmente con becas y mi propio dinero de trabajo y estudio, ¿recuerdas? Y estoy feliz de ayudar con lo esencial. Simplemente creo que los lujos deberían esperar. La noche empeoró a partir de ahí.
Me fui sintiéndome como la villana por sugerir responsabilidad fiscal, mientras simultáneamente transfería dinero de mis ahorros para cubrir su factura de impuestos de propiedad que se les había olvidado. Mientras conducía a casa, un creciente resentimiento luchaba con la culpa. ¿Estabas siendo egoísta, controladora? ¿O Sara tenía razón? ¿Estaba habilitando patrones destructivos? Esa noche, creé una hoja de cálculo documentando cada dólar que había contribuido a mi familia en los últimos 3 años. El total era asombroso. Podría haber sido dueña de una casa en algunas partes del país. Podría haber iniciado mi propio negocio. Podría haber viajado extensamente. En cambio, tenía una cuenta de ahorros anémica, estrés creciente y una familia que parecía ver mi apoyo financiero no como una ayuda generosa, sino como su derecho legítimo. Aún así, me dije, eran familia. Ellos harían lo mismo por mí, ¿verdad? La pregunta me atormentaba más frecuentemente ahora, especialmente al notar cuán rápidamente se enfriaba su calidez cuando cuestionaba o negaba una solicitud. ¿Su amor era condicional a mi apoyo financiero? La idea era demasiado dolorosa para examinarla de cerca. Resolví tener una conversación seria sobre límites y expectativas, pero algo siempre lo impedía: papá luciendo particularmente cansado, mamá mencionando su dolor por la artritis, Daniel finalmente consiguiendo una entrevista de trabajo, Chloe recibiendo reconocimiento por su obra de arte. El momento adecuado nunca parecía llegar, hasta que las circunstancias me obligaron de una manera que nunca podría haber anticipado. El correo electrónico llegó un martes por la mañana. Su línea de asunto ominosamente insípida: anuncio importante de la empresa. Por favor, lea. Summit Consulting. Mi empleador durante 6 años estaba experimentando una importante reestructuración tras la pérdida de varios clientes clave. Habría consolidaciones departamentales, eliminaciones de puestos, y la frase que me envió hielo por las venas: ajustes de compensación. Mi jefe, David Wilson, me llamó a su oficina esa tarde. Su expresión era sombría cuando me senté frente a su escritorio. Olivia, sabes que valoro tremendamente tu trabajo, comenzó, un prefacio que inmediatamente señalaba malas noticias. Eres una de nuestras analistas más fuertes y luché duro por tu puesto, pero... Interrumpí, con la garganta seca. Pero el equipo ejecutivo ha ordenado una reducción del 15% en los presupuestos departamentales. He logrado mantener todos los puestos actuales, pero eso significa ajustes salariales en toda la junta. Deslizó un documento sobre el escritorio. Este sería tu nuevo paquete de compensación, efectivo el próximo mes. La cifra en la parte inferior representaba un recorte del 20% de mi salario, casi $24,000 anuales. Mis manos se enfriaron al calcular mentalmente lo que esto significaba para mi precario acto de equilibrio financiero. ¿Hay margen para la negociación?, pregunté, esforzándome por mantener la voz firme. David negó con la cabeza con pesar. ¿Era esto o eliminar 2 puestos junior por completo? Pensé que esto era más equitativo. Si las condiciones del mercado mejoran, volveremos a revisar la compensación el próximo trimestre. Asentí mecánicamente, firmé la enmienda a mi contrato de trabajo y de alguna manera regresé a mi escritorio sin derrumbarme. Las implicaciones eran devastadoras. Apenas podía mantener mis acuerdos actuales con mi salario completo. Con esta reducción, algo tendría que ceder. Esa noche, extendí mis documentos financieros sobre la mesa del comedor: extractos bancarios, hojas de cálculo de presupuesto, registros de pago de facturas. Los números contaban una historia cruda. Entre mi alquiler, el pago del coche, los préstamos estudiantiles y el apoyo familiar, ya estaba estirando cada dólar hasta el punto de ruptura. Una reducción del 20% en los ingresos rompería completamente ese frágil equilibrio. Analicé escenario tras escenario, buscando una solución viable. ¿Mudarse a un apartamento más barato? La penalización por romper el contrato de arrendamiento anularía los ahorros a corto plazo. ¿Refinanciar mi préstamo de coche? El aumento de la tasa de interés costaría más a largo plazo. ¿Reducir el apoyo familiar? La idea me produjo un nudo en el estómago, pero cada vez parecía la única opción realista. Al día siguiente, programé una cita con Jennifer Cooper, una asesora financiera recomendada por un colega. Su oficina era modesta pero profesional, su manera directa pero compasiva. Mirando tu situación financiera,
dijo después de revisar mis documentos, en realidad estás en territorio de crisis. Estás cargando la carga financiera de 5 adultos con un solo ingreso, y ahora ese ingreso se está reduciendo significativamente. Son familia, dije reflexivamente. Entiendo la lealtad familiar, respondió Jennifer, en tono suave. Pero hay una diferencia entre ayudar a la familia en una dificultad temporal y habilitar la dependencia financiera a largo plazo. Basándome en lo que me has contado, este acuerdo ha continuado durante 3 años con un esfuerzo mínimo por parte de los miembros de tu familia para mejorar su situación. Han tenido contratiempos, defendí débilmente. Todos tienen contratiempos, replicó. La pregunta es cómo responden a esos contratiempos. ¿Están trabajando activamente para volverse autosuficientes o se han instalado en la dependencia de ti? La pregunta quedó dolorosamente en el aire. Esto es lo que más me preocupa, continuó Jennifer, señalando mi hoja de cálculo. Has agotado tu fondo de emergencia repetidamente. Has pausado las contribuciones para la jubilación. Has retrasado tus propios objetivos importantes de vida. Y mientras tanto, el gasto de tu familia sugiere que no aprecian completamente los sacrificios que estás haciendo. Se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Olivia, si continúas por este camino con ingresos reducidos, estarás endeudada con tarjetas de crédito en 3 meses. En 1 año, podrías enfrentar un grave peligro financiero tú misma. No puedes prenderte fuego para mantener calientes a otros. Salí de su oficina con un plan integral de recuperación financiera y una única recomendación ineludible: necesitaba reducir significativamente el apoyo financiero a mi familia, de inmediato. Esa noche, llamé a mi tía Laura, hermana de mi madre y la contadora de verdades de la familia. A diferencia de mis padres, Laura había construido una vida financiera estable mediante una planificación cuidadosa y el establecimiento de límites. No me sorprende, suspiró cuando le expliqué mi situación. Es un patrón en nuestra familia, que se remonta a generaciones. Tus abuelos le hicieron lo mismo a tu madre, hasta que la ayudé a establecer límites. Esperaba que el ciclo no continuara contigo. ¿Por qué no me advertiste?, pregunté, con el dolor evidente en mi voz. ¿Me habrías escuchado? La pregunta de Laura fue suave pero directa. Hace 3 años, cuando esto comenzó, estabas decidida a ser la salvadora de la familia. Necesitabas ver el patrón tú misma. Pero son mi familia, insistí, con los ojos llenos de lágrimas. No puedo abandonarlos. Establecer límites saludables no es abandono, corrigió Laura con firmeza. En realidad, es lo más amoroso que puedes hacer en este momento. Estás habilitando comportamientos que los mantienen dependientes y impiden su crecimiento. El amor real a veces significa decir no. Hablamos durante horas, Laura compartiendo historia financiera familiar que nunca había conocido, cómo mi abuela había manipulado financieramente a mi madre, cómo mi madre había repetido patrones con mi padre, cómo mis hermanos habían sido criados con expectativas poco realistas sobre el dinero. Rompe el ciclo, Olivia, urgió Laura antes de colgar. No será fácil, y no te lo agradecerán al principio, pero si hay alguna esperanza de relaciones familiares más saludables, comienza con la honestidad financiera. Durante la semana siguiente, me preparé diligentemente para lo que sabía que sería una conversación difícil. Creé un presupuesto detallado que mostraba mi reducción de ingresos y mis gastos necesarios. Desarrollé una propuesta razonable para reducir el apoyo familiar, no eliminarlo, sino disminuirlo significativamente. Investigué oportunidades de empleo para mi padre y mi hermano, compilé recursos para programas de asistencia financiera y reuní información sobre opciones de vivienda asequible en caso de que eventualmente necesitaran mudarse a una casa más pequeña. Ensayé mi enfoque repetidamente, tratando de anticipar sus reacciones y preparar respuestas compasivas pero firmes. Me recordé a mí misma que no se trataba de abandonar a mi familia, sino de establecer un apoyo sostenible que no destruyera mi propio futuro financiero. La noche antes de nuestra reunión familiar programada, llamé a Sara para que me apoyara moralmente. Podrían enojarse, admití, con la ansiedad apretándome el pecho. Podrían decir que no los quiero. Cualquiera que equipare el amor con el apoyo financiero ilimitado no entiende qué es realmente el amor, respondió Sara. Mantente firme, Liv. Esto ya debió haber sucedido hace mucho tiempo. Terminé la llamada sintiéndome a la vez aterrorizada y decidida. Algo tenía que cambiar. Simplemente no había anticipado cuán drásticamente llegaría ese cambio,
o cuán rápido la familia por la que había sacrificado todo revelaría la naturaleza condicional de su afecto. El domingo, la cena siempre había sido sagrada en nuestra familia, el único momento de la semana en el que todos nos reuníamos alrededor de la mesa de roble que había estado en nuestra familia durante 3 generaciones. Ese domingo en particular, al colocar una botella de vino sobre la mesa, mis manos temblaron ligeramente. La carpeta que contenía mis propuestas de presupuesto y documentación financiera yacía junto a mi plato como una bomba de relojería. Mamá había preparado mi comida favorita, asado de olla con patatas asadas y su salsa especial, lo que solo intensificó mi culpa. ¿Realmente iba a interrumpir esta armonía familiar? Pero la advertencia de Jennifer resonó en mi mente, la ruina financiera me esperaba si continuaba por el camino actual. Esto se ve increíble, mamá, dije mientras todos nos sentábamos, papá a la cabecera de la mesa, mamá a su derecha, Daniel y Chloe frente a mí. Solo lo mejor para nuestra proveedora, respondió papá, levantando su vaso en el brindis habitual para mí. Las palabras, que antes me reconfortaban, ahora se sentían incómodamente transaccionales. Pasamos los aperitivos con una conversación casual, la nueva perspectiva de trabajo de Daniel, la próxima exposición de arte de Chloe, los planes de pesca de papá. Mientras mamá servía el plato principal, respiré hondo. Era el momento. Necesito hablarles sobre algo importante, comencé, mi voz más firme de lo que esperaba. Ha habido algunos cambios en el trabajo que afectan nuestra situación financiera. 4 pares de ojos se volvieron hacia mí con diversos grados de interés. La empresa se está reestructurando y mi salario se ha reducido en un 20%, continué. No es un reflejo de mi rendimiento, solo la realidad económica. Pero significa que necesitamos hacer algunos ajustes a nuestros acuerdos financieros. Mamá dejó la salsera, su expresión preocupada. ¿Qué tipo de ajustes? Abrí mi carpeta y saqué las hojas de presupuesto que había preparado. He elaborado un plan que me permite seguir ayudando con lo esencial mientras mantengo mi propia estabilidad financiera. Puedo contribuir con la mitad de lo que he estado pagando para la hipoteca, pero ya no puedo cubrir los servicios públicos y los extras. El silencio que siguió fue ensordecedor. La mitad, dijo finalmente papá, con tono incrédulo. ¿Esperas que cubramos la mitad de la hipoteca, de repente? No de repente, aclaré. He esbozado un plan de transición de 3 meses y he investigado algunas oportunidades que podrían ayudar. Deslicé las ofertas de trabajo hacia papá y Daniel. Estas empresas están contratando en sus campos, con salarios competitivos. Daniel resopló, apartando el papel sin mirarlo. ¿Más puestos de gerencia minorista? No, gracias. Son puestos corporativos de nivel inicial, corregí. Con tu experiencia, estarías calificado. Ofrecen beneficios y potencial de crecimiento. Así que has decidido nuestras carreras por nosotros ahora, la voz de papá había adquirido un tono que rara vez oía. Primero recortas nuestro apoyo financiero, luego dictas qué trabajos deberíamos tomar. No estoy dictando nada, dije, luchando por mantener la calma en mi tono. Estoy ofreciendo opciones. La realidad es que no puedo seguir apoyando a todos al nivel actual. Mi salario no lo permitirá. Entonces, consigue otro trabajo, intervino Chloe. O pide un aumento. Debe haber algo que puedas hacer además de abandonarnos. La palabra abandonarnos me dolió. No estoy abandonando a nadie. Estoy ajustando el apoyo a un nivel que puedo mantener. Y he estado cubriendo todos sus gastos durante 3 años. Eso difícilmente es abandono. Nunca te pedimos que hicieras eso, dijo mamá en voz baja. La miré con incredulidad. Papá me llamó llorando por perder la casa. Me han agradecido repetidamente por mantener a la familia a flote. Cada mes transfiero dinero para las facturas. ¿Cómo no es eso pedir? Pensamos que estabas feliz de ayudar a la familia, dijo papá, oscureciéndose su expresión. Resulta que has estado llevando la cuenta todo este tiempo. No se trata de llevar la cuenta, insistí, con la frustración creciendo. Se trata de la realidad financiera. Miren estos números. Señalé mi hoja de presupuesto. Con mi salario reducido, continuar al nivel de apoyo actual me dejaría con $320 al mes para todos mis gastos personales, comida, gasolina, todo. Eso no es sostenible.
Entonces tu comodidad es más importante que nuestra seguridad habitacional. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Después de todo lo que hemos hecho por ti. El viaje de culpa era familiar, pero esta vez lo reconocí como la manipulación que era. No se trata de importancia o prioridad. Se trata de crear un acuerdo sostenible donde todos contribuyan según su capacidad. Fácil de decir desde tu elegante apartamento en el centro, murmuró Daniel. Mi elegante apartamento es un apartamento de un dormitorio que me quedó pequeño hace años, pero lo mantuve porque actualizarlo significaría menos dinero para el apoyo familiar, replicé, con la ira subiendo a mi cara. He pospuesto comprar una casa, construir ahorros para la jubilación, incluso tomar vacaciones, todo para ayudar a esta familia. Y ahora que físicamente no puedo continuar al mismo nivel, me tratan como si fuera egoísta. Nos estás dando lecciones sobre finanzas como si fuéramos niños, dijo papá, subiendo la voz. Yo manejaba dinero antes de que tú nacieras. La ironía de esta declaración, dada nuestra situación actual, era asombrosa, pero me mordí la lengua para no replicar. No estoy dando lecciones. Estoy explicando mi realidad. Quiero seguir ayudando, solo a un nivel que pueda permitirme. ¿Qué hay de la renovación de la cocina?, preguntó mamá, con voz pequeña. Ya escogimos las encimeras. El hecho de que se centrara en este lujo en lugar de nuestra seguridad financiera colectiva lo cristalizó todo para mí. La renovación de la cocina debería ser la menor de nuestras preocupaciones en este momento. Estamos hablando de seguridad básica de vivienda. Esbocé mi propuesta, continuaría contribuyendo a la hipoteca a una tasa reducida, les ayudaría a crear un presupuesto familiar, ayudaría a Daniel y a papá a encontrar mejores empleos y exploraría opciones de becas para la educación restante de Chloe. Además, sugerí que consideraran mudarse a una casa más pequeña o alquilar una habitación para obtener ingresos adicionales. Con cada sugerencia, sus expresiones se volvieron más frías. Así que básicamente estás controlando nuestras vidas ahora porque tienes el control del dinero, resumió Chloe amargamente. Eso no es lo que estoy diciendo en absoluto, insistí, con la desesperación colándose en mi voz. Estoy tratando de encontrar soluciones que funcionen para todos. Soluciones que funcionen para ti, quieres decir, corrigió papá, apartándose de la mesa. Después de todo lo que hemos sacrificado por ti, ¿así nos pagas? Abandonándonos cuando las cosas se ponen un poco difíciles para ti. Un poco difíciles, repetí con incredulidad. Estoy enfrentando un recorte salarial del 20% y he estado manteniendo financieramente a esta familia durante 3 años. ¿Cómo es eso un poco difícil? Si nos quisieras, encontrarías una manera, dijo mamá suavemente, las palabras cayendo como un golpe físico. El amor no es un cajero automático ilimitado, respondí, con la voz quebrándose. Los quiero. Por eso estoy tratando de encontrar una solución sostenible, en lugar de seguir hasta que esté completamente arruinada. La conversación se deterioró aún más. Papá me llamó egoísta y desagradecida. Mamá lloró en silencio, interrumpiendo ocasionalmente para decir que debía haber fallado como madre para que yo los tratara de esta manera. Daniel hizo comentarios sarcásticos sobre mis verdaderas prioridades. Chloe finalmente subió corriendo, llamando por encima del hombro que claramente nunca había apoyado sus sueños artísticos. Después de una hora de argumentos circulares y emociones crecientes, me levanté, recogiendo mis propuestas de presupuesto intactas. Creo que todos necesitamos algo de espacio para procesar esto. Hablemos de nuevo mañana cuando todos estén más calmados. Los quiero a todos y quiero encontrar una solución que funcione, pero el acuerdo actual simplemente no es sostenible con mis ingresos reducidos. ¿Huyes del problema?, desafió papá. No, evito que digamos cosas de las que nos arrepentiremos, respondí con calma. Volveré mañana por la tarde y podremos discutir esto racionalmente. Mientras conducía a casa, las lágrimas empañaron mi visión. Había anticipado resistencia, incluso enojo, pero el nivel de manipulación emocional me tomó desprevenida. Su amor, al parecer, estaba al menos parcialmente condicionado a mi apoyo financiero. Aún así, me aferré a la esperanza de que después de una noche de reflexión, verían la razonabilidad de mi posición. Éramos familia, después de todo. Lo resolveríamos juntos, encontraríamos un compromiso que preservara tanto las relaciones como la estabilidad financiera.
No podría haber imaginado que a la tarde siguiente, me encontraría sin hogar, excepto en el sentido técnico, mirando un montón de mis posesiones de la infancia en el césped delantero y una nota que cambiaría para siempre mi comprensión de la lealtad familiar. El día siguiente amaneció con un optimismo tentativo. Después de una noche casi sin dormir, había revisado mi enfoque, suavizando algunas de las restricciones presupuestarias y desarrollando un plan de transición más gradual. Recogí café y pasteles de la panadería favorita de mis padres como una ofrenda de paz. Al doblar en la calle de mi infancia, algo parecía extraño. Desde la distancia, pude ver un montón de algo en nuestro césped delantero. Al acercarme, mi corazón comenzó a acelerarse a medida que me daba cuenta. Ropa, libros, fotos enmarcadas, mis posesiones. Aparqué de forma desordenada en la acera y corrí hacia el montón, la incredulidad dando paso a una comprensión horrorizada. Todas mis pertenencias de la infancia, todo lo que había dejado en casa de mis padres, había sido tirado sin ceremonias en el césped. Mis anuarios de la escuela secundaria, álbumes de fotos, la colcha que me había hecho mi abuela, premios y trofeos, incluso la ropa de repuesto que guardaba allí para pasar la noche. Aturdida, me acerqué a la puerta principal. La llave de la casa que tenía desde la escuela secundaria, apretada en mi mano temblorosa. No funcionó. La cerradura había sido cambiada. Esto no puede estar pasando, susurré, intentando la llave de nuevo, luego otra vez, como si la repetición pudiera cambiar el resultado. Toqué el timbre, luego llamé a la puerta, las llamadas escalando gradualmente a golpes mientras me entraba el pánico. Mamá. Papá. Por favor, abran la puerta. Necesitamos hablar de esto. La cortina de la ventana de la sala se movió ligeramente. Alcancé a ver la cara de mi madre, pálida y tensa, antes de que cerrara rápidamente la cortina de nuevo. Mamá, por favor, llamé, con la voz quebrándose. Al menos habla conmigo. No hubo respuesta desde dentro de la casa. Los vecinos comenzaron a asomarse por sus ventanas ante la conmoción. La vergüenza me quemó al darme cuenta de que estaba armando un escándalo. Al volverme hacia el montón de mis pertenencias, noté un sobre blanco clavado en mi vieja mochila. Dentro había una nota escrita a mano con la letra pulcra de mi madre: Olivia, hemos pensado en la conversación de ayer y encontramos tus nuevas condiciones inaceptables. Después de todo lo que hemos hecho por ti, tu egoísmo es profundamente decepcionante. Cuando estés lista para reflexionar sobre tus acciones y cumplir con tus responsabilidades hacia esta familia, podremos hablar. Hasta entonces, creemos que es mejor que tengamos algo de espacio. Mamá y papá. Las palabras se empañaron al llenarse mis ojos de lágrimas. Responsabilidades hacia esta familia. No amor, no apoyo mutuo. ¿Responsabilidad? Como si les debiera apoyo financiero como pago por haberme criado. Olivia, ¿todo bien? Me giré y encontré a Ethan Foster, mi vecino de la infancia, mirándome con preocupación. Habíamos crecido juntos, trepando los mismos árboles, andando en bicicleta por las mismas aceras. Ahora presenciaba mi humillación. Mi familia, comencé, luego me detuve, incapaz de articular la traición. Me han dejado fuera. Ethan examinó la escena, dándose cuenta. Déjame ayudarte a recoger tus cosas antes de que llueva. Mi camioneta está en el camino de entrada. Asentí agradecida, demasiado conmocionada para el orgullo. Juntos recogimos mis pertenencias esparcidas, cargándolas en su camioneta pick-up. Mientras trabajábamos, intenté llamar a todos los miembros de mi familia repetidamente. Todas las llamadas fueron directamente al buzón de voz. Me han bloqueado el número, me di cuenta en voz alta, mirando mi teléfono con incredulidad. ¿Qué pasó?, preguntó Ethan suavemente mientras cargábamos lo último de mis pertenencias. Les dije que necesitaba reducir el apoyo financiero debido a un recorte salarial, expliqué, las palabras sonaban insuficientes para explicar una respuesta tan dramática. Discutimos, pero pensé que hablaríamos más hoy. Nunca imaginé. ¿Han dependido de ti?, preguntó. Asentí. 3 años. Hipoteca, servicios públicos, extras. Pero mi empresa está reduciendo personal y no puedo mantener el mismo nivel de apoyo. Pensé que podríamos discutir alternativas.
Por alternativas te refieres a que sean financieramente responsables de sí mismos, aclaró Ethan, su tono sugiriendo que entendía el verdadero problema. En parte, sí. O al menos compartir la carga de manera más equitativa. Una nueva ola de lágrimas me amenazó. Nunca pensé que elegirían el dinero por encima de mí. Mientras Ethan me llevaba de regreso a mi apartamento, comenzó a llover, como si el universo estuviera subrayando el drama del momento. Miré por la ventana, teléfono en mano, todavía esperando que alguien llamara, que dijera que todo era un terrible malentendido. En cambio, recibí una notificación de Facebook. Curiosa, abrí la aplicación y descubrí que mi madre había publicado una actualización de estado vaga pero intencionada, desconsolada cuando aquellos por los que has sacrificado todo te abandonan en tu momento de necesidad. La familia debería significar más que el dinero. La sección de comentarios se desbordó con respuestas comprensivas de parientes y amigos de la familia, muchos etiquetándome directamente con mensajes decepcionados o enojados. La narrativa ya se había establecido, yo era la hija egoísta que había abandonado a su familia necesitada. Me están pintando como la villana, susurré, mostrándole a Ethan la publicación. Las personas que usan las redes sociales para conflictos familiares generalmente no están interesadas en la verdad, observó con gravedad. Quieren validación. Cuando llegamos a mi apartamento y descargamos mis pertenencias en mi pequeña sala de estar, había recibido llamadas o mensajes de texto de 3 tías, 2 tíos y varios primos, todos reprochándome por abandonar a mis padres después de todo lo que han hecho por mí. Ninguno había preguntado mi versión de la historia. ¿Quieres que me quede?, ofreció Ethan, con la preocupación evidente en su expresión. Negué con la cabeza. Necesito procesar esto sola, pero gracias por todo. Después de que se fue, me senté entre los restos físicos de mi infancia. Restos que mis padres habían desechado tan fácilmente como me habían desechado a mí. Mi teléfono seguía sonando con notificaciones, más parientes uniéndose al coro de condena, amigos haciendo preguntas confusas sobre el drama familiar que se desarrollaba en las redes sociales. Lo apagué, me acurruqué en mi sofá y finalmente dejé que toda la fuerza del dolor y la traición me inundara. La familia por la que había sacrificado todo me había echado en el momento en que no pude satisfacer sus demandas financieras. El amor que había creído incondicional tenía un precio muy específico. En los días que siguieron, aprendí cuán completamente me habían excluido de sus vidas. Mis correos electrónicos quedaron sin respuesta. La correspondencia que envié fue devuelta sin abrir. Los miembros de la familia que inicialmente se habían puesto en contacto conmigo para expresar decepción ahora rechazaban mis llamadas, habiendo oído solo la versión de los acontecimientos de mis padres. La traición fue completa, clínica en su ejecución. Había sido reducida de hija y hermana querida a cajero automático, y cuando los retiros necesitaron un ajuste, fui desechada por completo. La comprensión rompió algo fundamental en mi entendimiento de familia, amor y lealtad. El dolor era físico, un dolor constante bajo mis costillas, un vacío que parecía resonar con cada respiración. No solo había perdido a mi familia, sino también mi creencia en lo que significaba la familia. En ese momento más oscuro, mientras estaba sentada rodeada de los artefactos físicos de una vida y un amor que ahora cuestionaba si alguna vez habían sido reales, no podía imaginarme recuperarme jamás de esta herida. No podía vislumbrar un futuro en el que este dolor no me definiera. Sin embargo, a veces, cuando llegamos a nuestro punto más bajo, nos encontramos en una posición única para reconstruir sobre una base más sólida. Simplemente aún no podía verlo, a través de la cegadora neblina de la traición. La primera semana después de lo que llegué a llamar el cierre, pasó en una niebla de dolor e incredulidad. Llamé enferma al trabajo durante 3 días, físicamente incapaz de funcionar a causa del trauma emocional. Mi apartamento, antes un santuario pacífico, ahora se sentía abarrotado con los fantasmas de mi infancia, esparcidos por el suelo de la sala de estar. Sara llegó la segunda noche con comida para llevar y determinación, negándose a irse hasta que yo hubiera comido algo sustancial. Me ayudó a organizar mis pertenencias recuperadas, creando pilas ordenadas, guardar, almacenar, donar. Estás en shock, observó mientras yo ordenaba mecánicamente los álbumes de fotos. Esto es una respuesta al trauma. ¿Es dramático llamarlo trauma?, pregunté con voz hueca. La gente pasa por cosas mucho peores. La traición por parte de aquellos en quienes más confías es absolutamente un trauma, insistió. Y la comparación no disminuye tu dolor. Para el fin de semana,
tuve que volver al trabajo, mis días de baja por enfermedad agotados. El esfuerzo de mantener la compostura profesional agotó la poca energía emocional que me quedaba. En las reuniones, de repente me encontraba disociada, las voces de mis colegas desvaneciéndose mientras revivía la confrontación con mi familia, buscando qué podría haber dicho diferente. Mi rendimiento sufrió notablemente. 2 semanas después del cierre, David me llamó a su oficina de nuevo. Olivia, estoy preocupado, comenzó sin preámbulos. Tu trabajo ha sido inusualmente descuidado últimamente. El análisis de la cartera de Davidson tuvo errores de cálculo que nunca te había visto cometer antes. Lo siento, dije automáticamente. Lo arreglaré de inmediato. No me preocupan los arreglos, dijo David, su tono suavizándose. ¿Me preocupas tú? Esto no es propio de ti. Algo en su genuina preocupación rompió mi venir profesional cuidadosamente construido. Para mi mortificación, las lágrimas brotaron y se derramaron. Estoy pasando por algunos problemas personales, logré decir, buscando un pañuelo a tientas. Problemas familiares. Lo siento, está afectando mi trabajo. Para mi sorpresa, David compartió que él mismo había experimentado la ruptura familiar años antes. Busca ayuda profesional, aconsejó. Esto no es algo que debas navegar sola. Puedo ajustar tus proyectos temporalmente, pero necesito que te cuides a ti misma. Esa tarde, llamé a 3 terapeutas de la lista de mi proveedor de seguros. La doctora Emily Parker tenía una cita disponible la semana siguiente, y algo en su manera tranquila y objetiva por teléfono resonó en mí. En nuestra primera sesión, le conté toda la historia, los años de apoyo financiero, el creciente derecho, la confrontación y el devastador cierre. Lo que describes tiene elementos de abuso financiero, señaló la doctora Parker después de escuchar atentamente. Tu familia creó una dependencia, luego usó la manipulación emocional para mantenerla. ¿Abuso financiero? Eso parece extremo, protesté. No me robaron. El abuso no se trata solo de robo, explicó. Se trata de control, manipulación y explotación. Usaron la culpa, la obligación y el chantaje emocional para extraer apoyo financiero más allá de lo razonable, y luego te castigaron severamente cuando intentaste establecer límites. Durante las siguientes semanas, las sesiones de terapia revelaron patrones que yo había estado ciega. La doctora Parker me ayudó a ver cómo mi familia había manipulado sistemáticamente mi sentido de obligación, cómo habían condicionado su aprobación a mi apoyo financiero, cómo me habían aislado de miembros de la familia que podrían haber ofrecido perspectivas alternativas. El cierre, aunque traumático, en realidad te da una oportunidad, sugirió la doctora Parker en nuestra 4ª sesión. Crea una ruptura limpia que te permite reconstruir tu vida e identidad, separada de su explotación. El concepto era a la vez aterrador y liberador. ¿Quién era yo si no la proveedora de la familia, la responsable, la solucionadora de problemas? Se manifestaron síntomas físicos a medida que procesaba el trauma. El insomnio me dejaba agotada. Los ataques de ansiedad me sobrevenían sin previo aviso. Perdí 12 libras en el primer mes, la comida se volvía ceniza en mi boca. Sara me convenció de unirme a ella en una clase de yoga, que se convirtió en un ritual semanal, ayudándome gradualmente a reconectar con mi cuerpo. Matthew Campbell, un colega con el que apenas había interactuado antes, me notó sola en la sala de descanso durante el almuerzo y comenzó a compartir sus galletas caseras, luego su amistad. Lentamente, se formó una red de apoyo a mi alrededor. No la que había nacido, sino una que estaba eligiendo y construyendo intencionalmente. 2 meses después del cierre, por recomendación de la doctora Parker, me reuní con Isabella Martínez, una abogada de derecho de familia, para entender mis obligaciones legales con respecto a la hipoteca. Dado que tu nombre no está en la hipoteca ni en la escritura, no tienes ninguna responsabilidad legal de continuar los pagos, explicó Isabella, revisando los documentos que le había llevado. Tus contribuciones voluntarias no crean una obligación legal. Pero moralmente, comencé. Isabella levantó la mano. Solo puedo asesorar en asuntos legales, pero diré esto, en mi experiencia, las relaciones familiares saludables no implican coerción financiera o chantaje emocional. Documenta todo lo que ha sucedido, los pagos que has hecho, la confrontación, el cierre. Si inician algún tipo de acción legal, lo cual es poco probable dadas las circunstancias, necesitarás esta documentación.
Con la guía profesional tanto de la doctora Parker como de Jennifer Cooper, mi asesora financiera, comencé a reconstruir mi seguridad financiera. Creé un presupuesto estricto que priorizaba la reconstrucción de mi fondo de emergencia. Exploré opciones para obtener ingresos adicionales, eventualmente asegurando un proyecto de consultoría que ayudó a compensar la reducción de mi salario. Lo más importante, establecí límites firmes. Cuando pasó la primera fecha límite para el pago de la hipoteca después del cierre, mi teléfono explotó con mensajes de parientes lejanos, todos transmitiendo el mismo mensaje básico: mis padres enfrentaban un posible embargo, y era culpa mía. Redacté una respuesta simple y objetiva: apoyé financieramente a mi familia durante 3 años. Cuando necesité ajustar ese apoyo debido a mis propias limitaciones financieras, eligieron cortar completamente el contacto en lugar de trabajar juntos en una solución. Lamento que estén pasando apuros, pero ya no estoy en posición de ayudar. Las respuestas variaron de la indignación a la comprensión renuente, pero me mantuve firme en mi límite. La doctora Parker me ayudó a desarrollar guiones para estas conversaciones difíciles y estrategias para manejar la culpa que amenazaba con abrumarme. La culpa es el mecanismo que instalaron para controlarte, explicó. Cada vez que la sientas, reconócela como la herramienta que es, no como un reflejo de la realidad. 3 meses después del cierre, recibí mi primera comunicación directa de mi familia, un correo electrónico brusco de mi padre. La hipoteca tiene 2 meses de retraso. El banco amenaza con el embargo. Necesitamos tu contribución inmediatamente. Discutiremos tus preocupaciones después de que la situación financiera se estabilice. Ni una disculpa, ni un reconocimiento de sus acciones. Solo otra demanda, con la promesa de discutir mis preocupaciones solo después de que hubiera reanudado el apoyo financiero. Con manos temblorosas, pero corazón resuelto, respondí: lamento que estén enfrentando un embargo. Lamentablemente, no estoy en posición de brindar apoyo financiero en este momento. Mi oferta de ayudar a crear un presupuesto sostenible y explorar fuentes de ingresos alternativas sigue abierta. La respuesta fue una sola línea: tu egoísmo nos costará nuestra casa. Le mostré el intercambio a la doctora Parker en nuestra siguiente sesión, con lágrimas corriendo por mi cara. ¿Estoy siendo egoísta?, pregunté, la duda volviendo a colarse. ¿Debería vaciar mi fondo de emergencia reconstruido para ayudarlos? Olivia, considera esto, dijo suavemente. En una relación verdaderamente amorosa, ¿alguien que te quiere querría poner en riesgo tu seguridad financiera? ¿Rechazarían toda ayuda excepto dinero? ¿Te culparían en lugar de asumir la responsabilidad de su situación? Las preguntas aclararon lo que había estado luchando por articular. Mi familia no estaba interesada en resolver sus problemas financieros. Querían que yo los resolviera, sin importar el costo para mí. Esa realización marcó un punto de inflexión en mi camino de sanación. La culpa no desapareció, pero aflojó su agarre. Comencé a vislumbrar un futuro definido por mis propias decisiones, en lugar de las obligaciones familiares. Comencé a investigar programas de maestría que podrían avanzar mi carrera. Renové mi pasión por la fotografía, un pasatiempo que había abandonado por falta de tiempo y dinero mientras mantenía a mi familia. Lo más importante, comencé a entender que, aunque no podía controlar las elecciones o percepciones de mi familia, sí podía controlar mi respuesta a ellas. Podía elegir la salud sobre la obligación, los límites sobre la explotación, el autorrespeto sobre la búsqueda de aprobación. 6 meses después del cierre, había reconstruido mi fondo de emergencia, estabilizado mi rendimiento laboral y desarrollado una pequeña, pero genuina, red de apoyo. El dolor no había desaparecido. Todavía sentía la ausencia de mi familia con intensidad, especialmente durante las fiestas y los hitos, pero ya no me consumía. Comenzaba a entender que lo que había parecido un final, en realidad podría ser un comienzo, el inicio de una vida construida sobre conexiones auténticas y respeto mutuo, en lugar de obligación y dependencia financiera. El camino por delante seguía siendo incierto, pero por primera vez desde aquella devastadora confrontación del domingo, me sentía capaz de caminarlo en mis propios términos. 6 meses después de encontrar mis pertenencias esparcidas por el césped de mis padres, firmé el contrato de alquiler de un nuevo apartamento. No era la casa que una vez había soñado con poseer, pero era un paso adelante. Un apartamento luminoso y aireado de un dormitorio con grandes ventanas y suficiente espacio para una oficina en casa adecuada. Más importante aún, era un lugar intacto por las sombras de mi pasado.
Un lienzo fresco para la vida que ahora estaba creando conscientemente. El día de la mudanza coincidió con la noticia de un bono por rendimiento en el trabajo, reconocimiento por una exitosa estrategia de cliente que había desarrollado después de mi recuperación profesional. David me había apartado para darme la noticia personalmente. Estoy orgulloso de cómo te has manejado estos últimos meses, dijo. Analistas menores se habrían derrumbado bajo las presiones personales que enfrentaste. Mientras organizaba mis pertenencias en mi nuevo espacio, me di cuenta de algo profundo. Por primera vez en años, cada dólar que ganaba era mío para asignarlo según mis propias prioridades y valores. Mis decisiones financieras ya no estaban dominadas por las obligaciones familiares. La libertad era a la vez estimulante y aterradora. Trabajando con Jennifer, desarrollé un plan integral de recuperación financiera. Establecimos transferencias automáticas para reconstruir mis contribuciones de jubilación. Creamos un cronograma realista para la compra de una vivienda que tuviera en cuenta mi salario reducido, pero que no sacrificara mi calidad de vida en el presente. Incluso presupuestamos pequeños lujos, entradas para conciertos, cenas ocasionales con amigos, una clase de fotografía que hacía tiempo que quería tomar. La salud financiera no se trata solo de ahorrar, me recordó Jennifer. Se trata de un gasto intencional que se alinea con tus valores. Mis sesiones de terapia con la doctora Parker continuaron, aunque reducimos la frecuencia a medida que mi estabilidad emocional aumentaba. Trabajamos el complejo dolor de la ruptura familiar, la ira, la culpa, las oleadas periódicas de tristeza que a veces todavía me pillaban desprevenida. Piensa en el duelo como el precio del amor, sugirió durante una sesión particularmente difícil. Estás de luto porque tu amor por tu familia era genuino, independientemente de cómo respondieran ellos. Esta perspectiva me ayudó a honrar mis sentimientos sin ser consumida por ellos. Podía reconocer el dolor de la pérdida mientras seguía adelante con mi vida. 7 meses después del cierre, recibí noticias a través de la red familiar de que la casa de mis padres estaba oficialmente en proceso de embargo. A pesar de los límites que había establecido, la información desencadenó una nueva oleada de culpa y duda. Esa noche, llamé a la doctora Parker para una sesión de emergencia. Podría evitarlo, dije, paseando por mi nueva sala de estar. Ahora tengo suficiente en mi fondo de emergencia para poner al día su hipoteca. ¿Podrías, la doctora? Parker estuvo de acuerdo con calma. ¿Pero qué les enseñaría eso? ¿Y qué te costaría a ti? No solo financieramente, sino emocional y psicológicamente. Significaría vaciar mi red de seguridad de nuevo, reconocí. Y probablemente restablecer el patrón de dependencia, y basándonos en su comportamiento pasado, ¿qué es probable que suceda una vez que pagues esta vez? La respuesta era obvia. Esperarían apoyo continuo, y el ciclo volvería a comenzar. En lugar de enviar dinero, redacté un correo electrónico cuidadosamente formulado ofreciendo asistencia no financiera, ayuda para investigar opciones de vivienda asequible, contactos para servicios de asesoramiento financiero, asistencia para la búsqueda de empleo para mi padre y mi hermano. Lo envié sabiendo que probablemente sería rechazado o ignorado, pero me permitió ofrecer apoyo que se alineara con mis límites. Como era de esperar, el correo electrónico quedó sin respuesta. Una semana después, recibí un mensaje de LinkedIn de Daniel, la primera comunicación directa de cualquier miembro de mi familia inmediata en meses que no era una demanda de dinero. Su mensaje fue breve, lo habían despedido de nuevo y estaba luchando por encontrar trabajo. En lugar de enviar dinero, lo puse en contacto con un contacto de reclutamiento en una empresa de suministros de oficina corporativos que sabía que estaba contratando. Para mi sorpresa, Daniel realmente hizo un seguimiento, se entrevistó y le ofrecieron un puesto de nivel inicial con beneficios y potencial de crecimiento. Gracias por la pista, me escribió después de aceptar la oferta. Ni una disculpa por el pasado, ni un reconocimiento de la ruptura, pero era algo, un pequeño puente sobre el abismo que se había formado entre nosotros. Para la próxima graduación de Chloe, organicé un fideicomiso educativo que la ayudaría con los pagos de su préstamo estudiantil si mantenía un empleo y asistía a talleres de educación financiera. La estructura aseguró que pudiera ayudar sin habilitar la dependencia. A través de un amigo mutuo, me enteré de que había aceptado el acuerdo de mala gana, aunque se había quejado de las condiciones de control. Mis padres permanecieron completamente en silencio, incluso cuando enfrentaban la pérdida de su casa. A través de la familia extendida,
Me enteré de que habían encontrado una propiedad de alquiler más pequeña y culpaban enteramente su dificultad financiera a mi abandono. Su narrativa dolía, pero yo estaba aprendiendo a separar las percepciones de los demás de mi realidad. Como la doctora Parker a menudo me recordaba, no puedes controlar su historia sobre ti. Solo puedes vivir tu verdad con integridad. Un año después del cierre, organicé una pequeña reunión en mi apartamento, una celebración personal de mi viaje hacia la salud y la independencia. Sara estaba allí, junto con Matthew del trabajo, Ethan que me había ayudado ese terrible día, y varios nuevos amigos que había hecho a través de mi clase de fotografía y trabajo voluntario. Mientras compartíamos comida y conversación, me di cuenta de que había creado algo precioso, una familia elegida, unida por respeto mutuo, límites saludables y cuidado genuino, en lugar de obligación y dependencia financiera. Un brindis, anunció Sara, levantando su vaso. Por Olivia, que me enseñó cómo es el verdadero coraje. El coraje de elegir la salud por encima de la armonía, la verdad por encima de la comodidad y el autorrespeto por encima de la aprobación. Las palabras me arrancaron lágrimas, no de dolor, sino de reconocimiento. El viaje había sido insoportable, pero había emergido más fuerte, más sabia y más auténticamente yo misma. 2 semanas después, recibí una llamada inesperada de mi madre. Su voz era tentativa, careciendo de la autoridad segura que una vez tuvo. Deberíamos hablar, dijo simplemente. Nos reunimos en un lugar neutral, una cafetería a medio camino entre nuestras casas. Mis padres llegaron juntos, luciendo mayores y más apagados de lo que recordaba. La conversación fue incómoda, entrecortada, ni acusatoria ni particularmente cálida. No se disculparon por el cierre ni por los meses de silencio. En cambio, hablaron de sus luchas para adaptarse a sus circunstancias reducidas, los desafíos del mercado de alquiler, la dificultad de empezar de nuevo a los 50 años. Escuché con compasión, pero mantuve mis límites. Cuando eventualmente sacaron el tema de la asistencia financiera, estaba preparada. Los quiero, dije cuidadosamente. Pero nuestra relación ya no puede basarse en el apoyo financiero. Puedo ayudar de otras maneras, solicitudes de empleo, planificación presupuestaria, conexiones a recursos, pero el apoyo financiero directo no es algo que pueda proporcionar. La expresión de mi padre se endureció momentáneamente antes de asentir con renuente aceptación. Mi madre pareció decepcionada, pero no sorprendida. Nos despedimos con planes tentativas de reunirnos de nuevo al mes siguiente. Un pequeño y frágil comienzo de lo que podría convertirse en una relación más saludable, aunque no me hacía ilusiones sobre una reconciliación inmediata o cambios dramáticos en su perspectiva. Mientras conducía a casa, reflexioné sobre las profundas lecciones del año pasado. El amor verdadero no utiliza el apalancamiento financiero como control. Las relaciones saludables implican reciprocidad, no sacrificio unidireccional. Los límites no son egoístas. Son necesarios para una conexión genuina. El autocuidado no es opcional. Es la base que nos permite cuidar verdaderamente a los demás. La familia se puede elegir y crear, no solo heredar. Quizás lo más importante, había aprendido que mi valor no estaba ligado a mi provisión financiera o utilidad para los demás. Era valiosa simplemente por ser yo misma, con todas mis fortalezas, defectos, límites y sueños. Estas lecciones tuvieron un costo enorme, la fractura temporal, quizás permanente, de mis relaciones familiares, meses de dolor emocional, reveses financieros y el desmoronamiento de creencias profundamente arraigadas sobre la lealtad familiar. Sin embargo, sin ese devastador cierre, podría haber continuado indefinidamente en el patrón insostenible, sacrificando mi futuro en el altar de la obligación familiar. Ahora me mantengo firme en mi verdad. Amar a mi familia no requiere habilitar patrones destructivos. Apoyar a otros no significa sacrificar mi propio bienestar. Y a veces, lo más amoroso que podemos hacer por nosotros mismos y por los demás es decir no cuando un sí perpetuaría el daño. Recientemente, una colega más joven se me acercó y mencionó de pasada que estaba ayudando a sus padres con la hipoteca temporalmente. Reconociendo el patrón que me había enredado, la invité a almorzar y suavemente compartí algo de mi experiencia y las lecciones que había aprendido. ¿Cómo sabes cuando estás ayudando versus habilitando?, preguntó, con expresión preocupada. La ayuda saludable empodera al receptor hacia la independencia, expliqué. Habilitar crea dependencia. La ayuda saludable viene con expectativas transparentes y plazos. Habilitar es indefinido y expansivo.
Y quizás lo más importante, la ayuda saludable no compromete tu propia seguridad financiera o bienestar emocional. Mientras ella consideraba estas distinciones, vi cómo la comprensión aparecía en sus ojos. El comienzo de una conciencia que podría ayudarla a evitar el doloroso camino que yo había recorrido. Si estás viendo esto y te encuentras en una situación similar, apoyando financieramente a tu familia más allá de tus posibilidades, sintiéndote atrapado por la obligación, sacrificando tu futuro por la comodidad presente de otros, por favor, considera si realmente estás ayudando o habilitando. Pregúntate qué sucedería si establecieras límites. Considera si el amor y el apoyo financiero se han entrelazado de manera poco saludable en tus relaciones. El camino hacia límites saludables puede ser doloroso, especialmente con la familia, pero conduce a relaciones auténticas basadas en el respeto mutuo, en lugar de la dependencia financiera. Y, en última instancia, eso es lo que todos merecemos. Conexiones que honren nuestro valor más allá de lo que podemos proporcionar materialmente. Me encantaría escuchar sus experiencias con las dinámicas financieras familiares en los comentarios a continuación. ¿Han establecido límites que fueron inicialmente dolorosos pero que finalmente resultaron curativos? ¿Están luchando con situaciones similares ahora? Sus historias podrían ayudar a otros a reconocer patrones en sus propias vidas. Por favor, denle me gusta a este vídeo si resonó con ustedes, suscríbanse para más historias de crecimiento personal a través de circunstancias difíciles y compartan con cualquiera que pueda beneficiarse de esta perspectiva. Gracias por ser parte de mi viaje de sanación. Y recuerden, la verdadera familia, ya sea de nacimiento o elegida, apoya tu crecimiento, respeta tus límites y te quiere por quien eres, no por lo que puedes proporcionar.